Así es, hay que estar muy atento, hay un brote significativo de casos según los reportes que están realizando, principalmente en esta último mes, ¿no? Un aumento, según hacen referencia, de una buena cantidad, teniendo en cuenta que son los casos confirmados y uno siempre habitualmente tiene que agregar todos aquellos que no consultan, porque como el dengue o como cualquier otra cuadro infeccioso, a veces son leves o asintomáticos, y eso hace que no se consulte o no vaya y pase el clásico tratamiento domiciliario de la abuela y se quedan y no se consultan. Claro. A ver, para que actualizar la información, ¿sí? ¿Cuáles son los... Primero, el vector el transmisor es el mosquito Aedes aegypti. Así es. El mismo del dengue, digamos. El mismo. El chikungunya es un virus, ¿no? Similar al dengue y que se transmite igual que el dengue a través de un mosquito. No es que el mosquito es el chikungunya o es otro mosquito que vino de otro país. No, el mosquito vive con nosotros lo tenemos en nuestros domicilios. No se encuentra, no es un mosquito del campo, porque a veces uno dice, me fui al campo, me voy a traer de todo. No. Este mosquito se adaptó, vive exclusivamente en nuestros domicilios y peridomicilios. No vive en otro lugar y está acá con nosotros hace muchos años. Recordemos que los huevos pueden durar un año hasta que aparezca agua y eclosionan. O sea que vive, ya está colonizado, infestado, se dice, no colonizado, sino infestado de mosquitos, todo el país. ¿Sí? Hasta el sur ya no, obviamente. Hasta Córdoba y más allá. Todas partes existe. Y después está el ser humano. Ahora, ¿qué pasa? El virus no está circulando en la Argentina, todavía no está circulando en la Argentina, pero sí hay casos positivos. Hasta que alguien viajó por un motivo determinado, sea donde sea. En este caso en particular, chikungunya, en Paraguay estaba el brote, alguien obviamente, por nuestra relación de hermandad con Paraguay, hay mucha circulación de personas, alguien adquirió el virus allá, lo trajo en su cuerpo y el mosquito aprovechó y se alimenta de él. Hasta ahora tenemos casos, siempre hay alguna relación, cuando uno hace el interrogatorio, una relación de viaje, entonces se considera obviamente el antecedente ese como afectación y son todos hasta ahora importados. No quiere decir que si hay alguien que no consultó y tiene algún síntoma leve, que no haya viajado, pueda estar. Pero hoy podemos constatar fehacientemente por PCR, que sería el que hace el diagnóstico confirmatorio, porque las serologías son solamente probables o sospechas, nunca terminan confirmando, sí así la PCR. Y con la PCR está confirmado efectivamente esos casos. Que debe haber circulación es una alta posibilidad, no puedo asegurarlo, hoy no puedo decir que haya circulación, sospecho nada más, mi olfato de infectología dice que seguramente puede ser que haya, porque mucha gente puede ser que no haya consultado aún. Claro. Igualmente hoy y tengo no entendido puedo que decirlo. hay casos en Formosa de chikungunya, pero son casos que se infectaron en Paraguay, personas que habrían contraído la enfermedad en Paraguay. Exactamente, hay uno que estuvo en otra provincia, que creemos, otra localidad que no sea Asunción, pero siempre un antecedente de viaje, y coincide cuando vuelve, 2 o 3 días después, o hasta, recordemos, hasta 7 a 10 días puede tener el periodo de incubación de donde uno viene y puede desarrollar la enfermedad. ¿Cuántos casos en Formosa están bajo la óptica y la lupa del Ministerio de Salud? Mira, confirmado hasta ahora tenemos, si mal no recuerdo, 22 hasta la semana pasada, y hay casos sospechosos más de 10, que estamos buscando hacer la PCR, digamos, para confirmarlo. Todo depende de los tiempos, las PCR sirven para los primeros días. Si consultan al día 6, 7 de los síntomas, y la PCR ya no sirve. Entonces tiene que ser la consulta muy rápida, y bueno, y ahí a veces es donde perdemos la chance de confirmar el diagnóstico. Recordemos, doctor, y aprovecho que lo tengo en línea, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Sí, con respecto al chikungunya, obviamente tiene un grupo de síntomas similares a un montón de otras enfermedades, entre ellos el dengue, que es la fiebre, mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, también puede haber un rayo cutáneo, pero
la principal identificación del chikungunya es unos dolores articulares muy intensos, que le dificulta inclusive las articulaciones de la columna, que dificulta caminar erguido, ¿sí? Camina encurvado con mucho dolor articular. Y la otra particularidad es que puede durar estos dolores muchos meses, ¿sí? Entonces ni siquiera se puede peinar o vestir, colocarse los botones de la camisa, el dolor de las articulaciones, que a veces se llega a hacer con tratamientos para el dolor crónico, con mucha afectación de la calidad de vida de las personas. Entonces no queremos tener muchas personas de esas características dando vueltas por ahí, consultando, pasándola mal, digamos, porque hasta trastornos psicológicos causa en virtud a eso, porque la persona se siente inútil y además con dolor continuo. Entonces eso genera mucho trastorno. No es tan letal como el dengue, es menos, pero igualmente causa. Es más, está notificado los casos en Paraguay de los fallecimientos, o sea que hay constatación, al igual que en Brasil también. Entonces la posibilidad de fallecer también existe, pero es menos efectivamente que el otro. Pero sí causa mucha morbilidad en ese aspecto. Entonces anda mucha gente con mucho dolor y eso es lo que hay que evitar. Y la única forma es evitar que nos pique el mosquito o que no exista el mosquito. Y ahí la responsabilidad ya realmente es nuestra. ¿Y por qué causa la muerte? ¿Cómo se pasa del dolor articular a la fiebre a la muerte? Habitualmente se presentan personas adultas o con alguna fragilidad de salud previa, que habitualmente puede comprometer o el corazón o el pulmón o el cerebro, ¿sí? Es sumamente inusual, pero puede ocurrir, y ha causado esa. No es la hemorragia que causa el dengue, que el dengue además de lo que es del cerebro, del pulmón y del corazón, el dengue puede causar hemorragia. En este caso no es así con el chikungunya, pero sí un shock que puede fallecer el paciente. Bien, así que entonces hay casos, ustedes tienen confirmado que son casos de gente que se infectó en el Paraguay, y en este caso habrá que ver si la presencia en Formosa de esta gente infectada no tomó contacto con mosquitos locales para difundir aún más la enfermedad. Así es. A donde comenzó principalmente los primeros casos es un barrio de acá en la capital. Tenemos creo que hay uno de Fontana, el único que fuera de la ciudad, pues el resto son todos de acá. Obviamente por la cantidad de personas que viven en Formosa son más, entonces obviamente la posibilidad siempre va a ser que venga por aquí. Y del barrio del Rosario, si mal no recuerdo, donde había comenzado algunos de los primeros casos, y después hay otros más salpicaditos, pero son todos hasta ahora, siempre hacen referencia del viaje, obviamente. Aquel que tenga la suerte de viajar, hay que cuidarse, sea Paraguay, sea Brasil, sea donde sea, hay que cuidarse. ¿Cuánta gente ha ido a Brasil? Habrán escuchado los casos de diarrea. Por suerte no apareció ninguna de esos cuadros aquí todavía, estuvimos haciendo vigilancia también de eso, y no hubo ningún aumento, por lo menos reporte de aumento de diarrea posterior a estos casos. Está claro. Bueno, estaremos atentos con respecto a este tema que sin duda afecta al Paraguay mucho. Estamos muy cerca del Paraguay, es muy fluido el tránsito de personas ida y vuelta a Paraguay, así que y la única prevención que podemos tomar es el repelente contra mosquitos. Así es. La alerta que también hay que tener en cuenta la gente es el dengue, ¿no? El dengue del resto del país, hay algunas provincias que ya han notificado circulación, entre ellos Salta, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, y hay un brote en Bolivia, así que la posibilidad que se venga el dengue, por lo menos por vía del oeste, alta posibilidad, así que también hay que tener mucho cuidado.